Buenos días, mi nombre es Darwin Carrillo, junto a Ángela Vivas, Yajaini García y Surizay Murillo, y vamos a hablar sobre el trabajo de investigación de Lázaro Cárdenas, el sismo que ocurrió en Michoacán, México. El sismo ocurrió el 19 de septiembre de 1985 a las 7:17 de la mañana. Tuvo una magnitud de 8.1 en la escala de magnitud de momento. El epicentro se localizó en la costa del Pacífico mexicano, cerca de la desembocadura del río Balsas, en los límites de los estados de Michoacán y Guerrero, específicamente en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se consideró un punto de referencia cercano al origen del sismo. Se dice que la profundidad se estima entre 20 y 28 kilómetros superficialmente. El movimiento principal dura aproximadamente entre 3 y 4 minutos del epicentro. Sin embargo, en la Ciudad de México, debido a la amplificación por el tipo de suelo blando, el movimiento fuerte se sintió por varios minutos, reportándose hasta 2 minutos de sacudidas intensas en algunas zonas. En cuanto a las víctimas, la cifra oficial del gobierno fue de 9.500 muertos. No obstante, las estimaciones no oficiales sugirieron un número mayor que oscila entre 10.000 y 40.000 fallecidos. En cuanto a los lesionados, no hay una cifra exacta de lesiones, pero miles de personas resultaron heridas y cientos de millones quedaron afectadas, perdiendo sus hogares y medios de vida. Se registró acelerógrafos. Este mismo fue crucial para la sismología en México, ya que se obtuvieron importantes registros acelerógrafos, especialmente en la Ciudad de México. Estos datos fueron fundamentalmente para comprender cómo las ondas sísmicas se amplifican en los suelos blandos de la capital y sirvieron de base para mejorar los códigos de construcción. Los daños fueron catastróficos, particularmente en la Ciudad de México. Miles de edificios colapsaron o sufrieron daños estructurales severos, incluyendo hospitales, escuelas, edificios residenciales y oficinas. Se calcula que unas 30.000 estructuras fueron afectadas y cerca de 100.000 personas quedaron sin hogar. La infraestructura básica, aguas, electricidad y comunicaciones también sufrieron interrupciones masivas. México se encuentra en una región geológicamente compleja, donde interactúan varias placas tectónicas. El sismo de 1985 fue el resultado de la interacción entre dos de estas placas. El terremoto de 1985 ocurrió en lo que se conoce como la brecha sísmica de Michoacán. Una brecha sísmica es una sección de una falla activa donde ha ocurrido un terremoto significativo en un largo periodo de tiempo, a pesar de que la tensión tectónica se ha detectado acumulando. En la costa del Pacífico mexicano, el epicentro se localizó frente a las costas de los estados de Michoacán y Guerrero, específicamente de la desembocadura del río Balsas. Como ya lo había comentado, esta región es parte de la faja volcánica transmexicana y colinda con el Océano Pacífico. Zona de succión activa. Esta es la característica más crucial de México. Se asienta en la confluencia de varias placas tectónicas y el sismo de 1985 fue un terremoto de subducción. La placa de Cocos oceánica se desliza o subduce por debajo de la placa norteamericana. El sismo superficial, con una profundidad de entre 20 y 28 kilómetros, el sismo se clasifica como superficial. Los
sismos superficiales suelen causar mayores daños con las profundidades porque la energía se libera más cerca de las superficies terrestres, donde se encuentran las poblaciones o infraestructuras. Aunque el epicentro está a unos 3.400 kilómetros de la Ciudad de México, las características geológicas del suelo de la capital fueron un factor determinante en la magnitud de los daños. Aquí podemos observar lo que son las características del suelo en la Ciudad de México, zona de mayor daño. Se enfoca más que en la amplificación de ondas sísmicas, fenómenos de resonancia en las zonas de las lomas, zona de transición, zona del lago. Aspectos geotécnicos involucrados. Se dice que uno de ellos son muy importantes lo que es la licuefacción del suelo blando y la saturación del antiguo lecho del lago Texcoco. Perdió su firmeza y fluyó como resultado de los esfuerzos provocados por el terreno, el desplazamiento de masas, hundimiento de ciudades de México ya experimentan hundimientos acelerados o irregulares. El terreno en ese año agravó estos problemas en algunas zonas. En cuanto a su comportamiento estructural de los edificios, especialmente en Lázaro Cárdenas, provoca daños estructurales en edificios de diversas características. La mayor parte de los daños estructurales en edificios se concentra en la Ciudad de México, especialmente en zonas de suelo blando. Los edificios de hormigón armado de 6 a 15 metros de piso fueron los más afectados, debido a la resonancia armónica creada entre las ondas sísmicas y la estructura del edificio. En los principales factores que influyen en el comportamiento estructural del edificio está lo que es el tipo de suelo, la altura de los edificios, el tipo de construcción. En cuanto a las características formales y materiales de los edificios, se dice que el hormigón armado, los edificios de 6 a 15 pisos de concreto armado fueron especialmente susceptibles a daños específicamente en la Ciudad de México, donde el suelo blando amplificó las vibraciones. También está lo que son los edificios de varias plantas, edificios de construcción antigua. Aquí influye mucho lo que están las historias, los edificios más antiguos, los que tienen bastantes años. En los tipos de asociación, en la Ciudad de México se registraron más de 400 edificios colapsados y millas de dañados. También está la grieta de fisuras en las estructuras de concreto armado, fisuras en las paredes, columnas y vigas. También se puede decir que están los daños ocasionados luego del sismo del 19 de septiembre. En la zona más afectada se reportó un caos generacional debido, además de los derrumbes, a las superficies del transporte público, cortes a la circulación, víctimas que lograron escapar de los edificios colapsados, ciudadanía que se presentó a ayudar a las mismas, así como la movilización de cuerpos de emergencia. También está lo que fueron los hospitales, sufrieron un mayor daño, más que todo en la capital. En cuanto a las redes de abasto, tuvieron también un muy buen daño a escala grande. En el centro histórico de la Ciudad de México, muchas zonas no hubo energía eléctrica debido a múltiples daños en la red de abasto. Luego el sistema que se cayó y dañó completamente a toda la ciudad. En cuanto a las aguas potables, dice que hubo una escasez de agua como consecuencia de varias averías en el acueducto suroriente con 28 fracturas, la red primaria con 167 fugas y la red secundaria con 7.229 fugas. En cuanto a las redes de comunicación, se mantiene lo mismo. Las redes fueron caídas, la red primaria del Telefónico de México se dañó. Por entonces, una paraestatal, por lo que se dice que el servicio técnico, la urbe, fue prácticamente nulo.
Luego del epicentro, presencia de daños sobre elementos no estructurales, lo que son más que todo una grieta en los muros, como se pueden observar en la imagen inferior a la izquierda, de plomes de cielos rasos y rupturas de ventanas. Aquí se puede observar cómo las edificaciones colapsan y pierden por completo su vulnerabilidad. Falta de diseño de sísmicos. La mayoría de los edificios construidos antes de 1985 no fueron diseñados para resistir terremotos de alta magnitud, lo que hizo que fuera más vulnerable a los daños. En cuanto a los materiales de construcción, utilizaban algunas edificaciones como el hormigón armado de baja calidad, fueron más propensos a grietas o colapsos durante todo el terremoto. El tsunami y sus efectos. El 19 de septiembre de ese año, un mismo de magnitud en las costas de Michoacán provocó un tsunami que inundó a Lázaro Cárdenas y afectó significativamente la zona portuaria de esa ciudad. También se dice que en el efecto de Lázaro Cárdenas y Michoacán están lo que son las inundaciones, afectaciones en la zona costera, daños en el río de la Balsa, y como un contexto histórico del sismo, fue uno de los sismos más grandes y destructivos que ha experimentado México. El epicentro del sismo se localizó en la costa del Pacífico cerca del Lázaro, lo que provocó que la zona costera fuera más vulnerable al tsunami. Muchas gracias.